Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una emotiva historia sobre Alex, Tuna y su viaje a través de la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Desde momentos tranquilos en la granja hasta reencuentros llenos de sentimientos. Este video los llevará a través de escenas conmovedoras de amor, arrepentimiento y esperanza por un futuro mejor. Si disfrutan esta historia, no olviden presionar el botón de suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que compartiremos. La suave brisa de la mañana se deslizaba entre las ramas de los árboles de toronja, cuyos pesados brazos se inclinaban bajo el peso de los frutos maduros. El aire conservaba aún una frescura ligera, una calma silenciosa que parecía envolver toda la granja, al pisar la tierra conocida. Tuna sostuvo a su hijo Henry contra su pecho. El bebé dormía plácidamente, con respiraciones pequeñas y constantes, completamente ajeno a la tormenta emocional que agitaba el corazón de su madre. Cada paso que daba pesaba con recuerdos y arrepentimientos, un recordatorio de su partida y del tiempo perdido. Alex ya estaba allí, esperándola. Sus ojos reflejaban el cansancio que había cargado durante su ausencia. Sombras de preocupación mezcladas con un frágil destello de alivio. En ese instante, avanzó hacia ella y tomó el equipaje de su mano. «Déjame llevar esto por ti», dijo en voz baja. Su voz era profunda y serena, como un río que al fin se calma tras días de turbulencia. Juntos entraron a la vieja casa. Alex abrió la puerta, encendió el ventilador y colocó con cuidado un mosquitero sobre Henry. Sus movimientos eran precisos, protectores, como promesas silenciosas de cuidado. Tuna depositó a su hijo con suavidad, observando el ascenso y descenso de su pequeño pecho. Pero incluso en ese instante de paz, una ola de remordimiento la envolvió. Al marcharse, había dejado la granja en abandono, y ahora regresaba para ver las huellas de ese descuido marcadas en cada rincón. La fuerte lluvia de ayer lo inundó todo, murmuró Alex con un tono sereno, casi reconfortante. Pero, por suerte, la granja está intacta. Sus palabras eran más que una simple observación. Eran un puente, un gesto para devolverla al ritmo de la vida que alguna vez compartieron. Tuna lo escuchaba, con los pensamientos oprimidos por el peso del regreso. Volver significaba enfrentar lo que había dejado atrás, aunque esperaba que aquel lugar la ayudara a sanar. Alex terminó de acomodar sus cosas y miró a Henry con ternura silenciosa. Luego recorrió con la mirada la casa, antes impecable, ahora cubierta de polvo y descuido. A Tuna esa visión le aumentó la culpa, pero la calma de Alex, su presencia firme, encendía en su interior una esperanza frágil, como un rayo de sol atravesando las nubes densas. En aquel hogar conocido, las emociones empezaron a asentarse, aunque el pasado pesaba entre ellos. El espacio compartido se transformaba en un terreno silencioso de reconciliación. Dentro de Tuna, algo cambió. La soledad de su partida dio paso a una tibia sensación de reencuentro. Sentía nostalgia por lo perdido y a la vez una tímida anticipación por lo que aún podía nacer. La granja parecía susurrar vida, como raíces que vuelven a hundirse en la tierra tras ser removidas, frágiles, pero persistentes en su búsqueda de estabilidad. Al caer la tarde, Tuna por fin habló. Sus manos temblaban al mirar a Alex. «Alex, lo siento», susurró.
su voz cargada de una pena contenida. Recordó cómo se marchó sin una palabra, obligándolo a preocuparse y a buscarla desesperadamente. La verdad de que Johnny no era su hermano la golpeó con tal fuerza que actuó sin control, arrastrada por la tormenta de sus emociones. Alex la observaba en silencio, con una mirada firme. En sus ojos había alivio por su regreso, pero también el eco del dolor que había soportado en su ausencia. «Está bien», respondió con voz grave y serena. «No pienses más en eso. Johnny y yo planeábamos decirte la verdad cuando hubieras recuperado fuerzas después del parto, pero lo descubriste antes de lo esperado». No había reproche en su tono, solo comprensión. Esa simple actitud derribó la barrera que ella temía enfrentar. El pecho de Tuna se tensó y luego se liberó poco a poco. Esperaba reproches, pero encontró perdón. Fue un punto de inflexión. Sus días de soledad y arrepentimiento empezaban a desvanecerse. Las palabras de Alex eran como agua fresca que apagaba el fuego de su angustia. Incluso la granja parecía escuchar, enmudeciendo, como si la naturaleza fuera testigo de aquella frágil reconciliación. «Me alegra que hayas vuelto», añadió Alex, con voz firme pero cálida. «Taumo, cuidemos juntos la granja. Hagámosla más limpia, mejor que antes». Tuna asintió en silencio. Aunque aún cargaba un peso, su corazón se sentía más ligero que en mucho tiempo. Estaba lista para construir un futuro junto a Henry. Esa noche, sus palabras fueron como el lento retiro de las sombras al amanecer, revelando un horizonte de confianza renovada. Los días siguientes estuvieron llenos de silenciosas rutinas compartidas. Alex reparaba las vallas, mientras Tuna cuidaba las hortalizas y Henry dormía en su cuna bajo el mosquitero. Aunque las palabras eran pocas, los gestos hablaban por ellos. La manera en que Alex dejaba un vaso de agua cerca de ella bajo el sol, o cómo Tuna preparaba la cena con cuidado para él. Cada acción cotidiana era un lazo que volvía a tejerse. Una noche, bajo la luz suave de la lámpara de aceite, Tuna lo miró con una sinceridad contenida durante mucho tiempo. «Prometo no volver a irme, Alex. Pase lo que pase, me quedaré aquí contigo y con Henry». El silencio que siguió fue profundo, cargado de la intensidad de un voto eterno. Alex se limitó a asentir, pero en su mirada brillaba la confianza renacida, como una llama que se negaba a extinguirse. La granja volvió a llenarse de vida. Entre la rutina, las risas pequeñas de Henry y las miradas de complicidad, Tuna comprendió que este regreso no era solo un retorno físico, sino un nuevo comienzo. En el murmullo del viento entre los árboles de toronja y el crujir de la tierra bajo sus pies, encontró la certeza de que, aunque el pasado doliera, el futuro aún podía ser construido con esperanza. El cálido resplandor de la cocina de la granja llenaba la habitación mientras Tuna y Alex se sentaban juntos a cenar. El arroz había sido cocido con cuidado, los huevos fritos hasta quedar dorados y las verduras frescas del huerto hervidas suavemente en una pequeña olla. El aroma se deslizaba suavemente por la casa, una comida sencilla pero rica en calidez y cuidado. Alex colocó los platos sobre la mesa, sus movimientos tranquilos y deliberados. Luego miró a Tuna. «Come bastante», dijo con firmeza, su voz profunda pero suave. No era solo una sugerencia,
sino un recordatorio. Ella había dado a luz hacía poco, y él quería que se cuidara, que recuperara sus fuerzas. Tuna tomó los palillos y comenzó a comer en silencio. Al probar la comida, la gratitud se elevó en su pecho. Al mismo tiempo, su corazón dolía con arrepentimiento. Pensó en la tristeza que había causado a Alex, en la distancia y el dolor que sus acciones habían creado. Ahora, sentada de nuevo con él, solo quería arreglar las cosas. Quería quedarse, reconstruir, demostrar su sinceridad. La conversación fluyó de manera natural, mientras compartían tanto pequeños pensamientos como asuntos serios. Hablaron de Henry, su hijo, que dormía plácidamente en la habitación contigua. Conversaron sobre lo rápido que estaba creciendo. Discutieron acerca de la granja, los animales y los planes para el futuro. Alex mencionó, con una ligera sonrisa, que quizá ella podría incluso considerar cortarse el cabello. Entonces su tono cambió, volviéndose más grave, más serio. Sus ojos se fijaron en ella con intensidad firme. «Prométeme», dijo lentamente, «que de ahora en adelante, pase lo que pase, no volverás a abandonar la granja. Ni a mí. De esa manera». Tuna bajó la mirada, apretando los palillos con fuerza. Tras un largo momento, volvió a mirarlo, su voz baja pero llena de determinación. «Lo prometo», respondió. «No volveré a irme de esa manera». Las palabras eran simples, pero llevaban consigo el peso de los errores pasados y la determinación de comenzar de nuevo. Cuando la cena terminó, Alex recogió los platos en silencio y comenzó a limpiar la mesa. Sus movimientos eran constantes, sin prisas. Mientras tanto, Tuna dirigió su atención a Henry. El bebé se movió débilmente en su sueño, con los pequeños puños agitándose como si alcanzara sueños. Ella acomodó su manta con cuidado, su rostro suavizándose al mirarlo. Las emociones crecieron en su pecho como olas. Arrepentimiento, esperanza y un amor profundo que la anclaba a ese momento. Afuera, la granja permanecía tranquila bajo el suave aire nocturno. El silencio de la tierra parecía reflejar los cambios que se desarrollaban dentro de la casa. Las sombras parpadeaban en las paredes de la cocina mientras la luz del fuego titilaba, y dentro de esas sombras se encontraban tanto fragilidad como promesa. La casa, impregnada con el aroma persistente de su sencilla cena, se sentía distinta ahora. La comida era sustento, pero más que eso, era perdón, era redención, era un comienzo. En otra habitación de la granja, la hermana de Alex estaba con su madre. Su voz era tranquila, teñida de arrepentimiento. «Pronto regresaré con mi esposo y mis hijos», dijo. Sus ojos cargaban el peso de la responsabilidad. Extrañaba a su familia, anhelaba volver con ellos y sabía que debía seguir cuidándolos como correspondía. La madre suspiró, su voz baja y preocupada. «Todo el día Alex solo trabaja», dijo. «Desearía que se estableciera. Así podría tener tranquilidad. Si lo hiciera, yo podría viajar libremente, sin preocupación». La hermana asintió, sintiendo su propio corazón retorcerse. Los recuerdos de sus duras palabras hacia Tuna surgieron, trayéndole culpa. Tras una larga pausa, dijo en voz baja, «Debería visitarla». En ese momento, Alex entró en la habitación. Cuando su hermana expresó su deseo, él aceptó sin dudar. «Te llevaré a verla», dijo simplemente.
Su voz no tenía dudas. Te conduciré hasta allí ahora. Aunque estaba cansado por el trabajo, su disposición era firme. La idea de ayudar a su hermana lo llenaba de tranquila determinación. Pronto estuvieron listos. Las emociones que se movían bajo la superficie eran como mareas suaves. Arrepentimiento, esperanza y un anhelo de reconciliación. La granja parecía contener esos sentimientos dentro de sus paredes, testigo silencioso de las corrientes cambiantes de la vida familiar. A la mañana siguiente, el sol se alzó suavemente, derramando luz sobre la granja. Alex caminaba al lado de su hermana mientras se acercaban a la casa de Tuná. Afuera, Tuná estaba de pie con Henry en brazos. Los ojos del bebé parpadeaban somnolientos bajo la luz de la mañana. La voz de la hermana era suave, cargada de arrepentimiento. «He venido a visitarte a ti y al bebé», dijo. Sus ojos se suavizaron aún más. Su voz descendió con sinceridad. «Lamento las palabras duras que dije antes. No estaba pensando con claridad». La expresión de Tuná permaneció serena. Su respuesta fue sencilla, pero amable. «Está bien, hermana», dijo. Su corazón no guardaba resentimiento. El pasado podía dejarse atrás. Juntas entraron a la casa. La hermana extendió los brazos y sostuvo suavemente a Henry. Al mirar su pequeño rostro, susurró con asombro: «¡Qué buen bebé!». Una leve sonrisa curvó sus labios. El arrepentimiento que la había pesado comenzó a disiparse, reemplazado por ternura. Tuná observaba en silencio, sintiendo alivio en su pecho. Esta visita, estas palabras, eran sanadoras. La hermana se volvió hacia ella, hablando ahora con firmeza. «Si necesitas algo, pídeselo a Alex. No dudes». Tuná asintió, conmovida por su sinceridad. Comenzaron a hablar con mayor soltura, sus palabras llenándose de ligereza. La risa entró en la conversación mientras compartían pequeños detalles sobre Henry. Su calma, la forma en que dormía, la manera en que sus diminutos dedos se aferraban a los suyos. La casa se llenó de calidez. El sonido de sus voces se mezclaba con los suaves balbuceos del bebé, creando una escena de armonía. El perdón había sido pronunciado, y con él llegó la reconciliación. Más tarde ese día, cuando el sol empezaba a descender, la hermana de Alex y Alex se prepararon para irse. De pie en la puerta, la hermana habló con emoción en la voz. «Cuídense mucho, ustedes dos», dijo. Sus palabras llevaban tanto bendición como despedida. Alex se volvió hacia Tuná. «Siempre que tenga tiempo libre, vendré a visitarlos a ti y a Henry», prometió. Su voz era firme, llena de alivio al verlos seguros y bien. Tuná los observó marcharse, su corazón firme en su resolución. Pensó para sí misma: «A partir de ahora, trabajaré con diligencia para devolverle su bondad». Dentro, bañó cuidadosamente a Henry, sus emociones creciendo como un río que regresa a su fuente. La gratitud se hinchaba, junto con la determinación. Mientras tanto, Alex conducía de regreso a casa, su corazón más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. La satisfacción lo llenaba. Tuná había regresado, y Henry estaba con ella. Eso era suficiente. La tarde se profundizó. Los animales de la granja se acomodaron en el silencio de la noche. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, tenues destellos sobre la tierra tranquila. Aunque había habido tristeza,
también existía lealtad. Aunque había habido arrepentimiento, ahora había perdón. Tuna sentía que una fuerza echaba raíces dentro de ella, una fuerza que reemplazaba sus dudas. La casa quedó en calma al final del día, guardando en su interior una sensación de cierre, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Esta historia sigue a Tuna y Alex mientras navegan por el frágil camino del perdón y los lazos familiares. Tras regresar a la granja, Tuna está llena de arrepentimiento por el dolor que causó, mientras Alex demuestra en silencio su cuidado mediante actos simples como preparar comidas y pedirle la promesa de no marcharse nunca más. Sus conversaciones revelan tanto dolor como esperanza, centrándose en su bebé Henry y la vida que les espera. Mientras tanto, la hermana de Alex lucha con su propia culpa por las palabras duras del pasado, pero finalmente visita a Tuna para disculparse, lo que conduce a la reconciliación y a una renovada calidez. Con Henry como centro de su amor compartido, la familia comienza a sanar. La historia captura la belleza de las segundas oportunidades, el peso del arrepentimiento y la silenciosa fuerza de la lealtad, ofreciendo una mirada conmovedora a la resiliencia y la redención.